Zurita, precandidato a la presidencia, a través de redes sociales, dio a conocer una denuncia que presentó Fernando Villavicencio en contra de 5 asambleístas que supuestamente intentaban atentar contra su vida. Mientras por varias vías se lleva a cabo el proceso de investigación del crimen de Fernando Villavicencio para determinar a los actores intelectuales de su asesinato, a través de redes sociales su amigo y actual precandidato a la presidencia Cristian Zurita revela una denuncia que fue presentada por Villavicencio a la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de abril en contra de 5 asambleístas. La razón: un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Zurita se refiere a esta denuncia remitida concretamente a la fiscal general Diana Salazar, donde Villavicencio manifiesta su preocupación sobre las constantes amenazas e intimidaciones que recibió de los asambleístas de la Revolución Ciudadana y de uno del Partido Social Cristiano. Señora fiscal, el día 13 de abril del 2023 a las 9:15 aproximadamente, mientras me encontraba próximo a ingresar al Pleno de la Asamblea Nacional para concurrir a la sesión número 863, 2 compañeras asambleístas, de las cuales revelaré los nombres a su autoridad, toda vez que dicha información sea protegida frente a cualquier tipo de amenaza u otras formas de intimidación debido a la información tan delicada, me supieron manifestar que los señores asambleístas Ronnie Aliaga Santos, Pablo Muentes Alarcón, Roberto Cuero Medina, Walter Gómez Ronquillo y Ronald González Velero estarían preparando un atentado contra la vida de mi familia y la mía mediante la modalidad de sicariato. Algunos de ellos buscan la reelección y la gran pregunta es: ¿qué hacían estos 5 asambleístas hablando de sicariato? ¿Y qué respuesta le deben dar al país luego del crimen brutal de Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto? Dentro del contenido de esta denuncia, Villavicencio detalló las causas de la persecución de estos asambleístas. Manifiesta que a muchos de ellos les incomoda las investigaciones de corrupción en su contra. Por ejemplo, el señor Pablo Muentes mantiene una pública enemistad conmigo por las investigaciones que me encuentro realizando en contra de compañías establecidas en paraísos fiscales, otras que manejan los puertos a nivel nacional. De su parte, los asambleístas señalados en esta denuncia manifestaron la tarde de este martes que a Villavicencio siempre lo consideraron un adversario político, más no un enemigo personal. Lamentamos, porque más la muerte de un ser humano, un padre de familia, un esposo, lo hemos dicho abiertamente, lo lamentamos. Villavicencio nunca fue un enemigo personal de nosotros, fue un adversario político, y así lo hemos tratado. Zurita exhortó a las entidades encargadas a tomar muy en cuenta esta denuncia presentada por Villavicencio. Una de las líneas de investigación la realizan 2 agentes del FBI, peritos fiscales y miembros de la DINASED y criminalística de la Policía Nacional. El CNE frena el acceso al fondo de promoción y con ello a la pauta en medios de comunicación por parte del movimiento Construye hasta que la candidatura de Cristian Zurita esté en firme. Andrea González, candidata a la vicepresidencia por esa tienda política, denuncia que se los intenta silenciar. Gente que no está dispuesta. En las últimas horas de esta campaña, la promoción electoral del movimiento Construye, que auspiciaba a Fernando Villavicencio, está detenida. Y es que hasta que la candidatura de Cristian Zurita no esté en firme, eso incluye superar la etapa de impugnaciones, no tienen autorización para usar el fondo de promoción. Andrea González, candidata a la vicepresidencia por ese movimiento, dice que los están silenciando. Los recursos, Liz, que se han utilizado para los spots, todo el esfuerzo que hizo Fernando, todo lo que está grabado, todas sus propuestas, es una manera terrible de silenciarlo. Spots como este están listos para salir al aire. Nuestro país sobrevive gracias a la gente valiente, gente que se levanta todos los días para ganarse la vida honestamente, que persiste en sus sueños, aun cuando hay un enemigo que nos acorrala, que nos despoja de la posibilidad de vivir en paz en nuestra propia tierra. Ese enemigo son las mafias y sus socios políticos. Para derrotarlos necesitamos un gobierno de gente valiente como tú, de gente que no está dispuesta a pactar con los narcos, sicarios y vacunadores, porque solo sin mafias hay futuro. Fernando vive, Cristian Zurita, presidente. Andrea González Nader, vicepresidenta. Se ha invertido tiempo y recursos. Construye tiene el desafío de posicionar a Cristian Zurita, quien asume una candidatura que no buscó, como muestra de lealtad a su compañero asesinado, a sus ideales.
Ya viene un respiro y un cambio urgente para nuestro país de valientes. El Internet es un derecho de todos. Tendremos un Ecuador unido y conectado. A través de renegociaciones con las telefónicas accederemos a una mayor cobertura y a tarifas más bajas. Recuerda que al Ecuador no le falta plata, le sobran ladrones. Solo sin mafias hay futuro. Fernando Vive, Cristian Zurita, presidente. Andrea González Nader, vicepresidenta. Aún tienen un 20% del fondo de promoción disponible, cuya utilización será clave en estas últimas horas de campaña. Nuestro país sobrevive gracias a la gente valiente, gente que se levanta todos los días para ganarse la vida honestamente, que no deja de luchar para que sus hijos tengan una vida más segura y con oportunidades, que persiste en sus sueños, aun cuando hay un enemigo que nos acorrala. Ese enemigo son las mafias y sus socios políticos. Para derrotarlos necesitamos un gobierno de gente valiente como tú, de gente que no está dispuesta a pactar con los narcos, sicarios y vacunadores, porque solo sin mafias hay futuro. Fernando Vive, Cristian Zurita, presidente. Andrea González Nader, vicepresidenta. Se trata de una situación extraordinaria, insiste González, quien apela al sentido común de las autoridades del ahora estricto Consejo Nacional Electoral. Que está listo el Centro de Mando y Procesamiento de Datos en Pichincha para el día de las elecciones. El trabajo iniciará a las 5 de la tarde del domingo, cuando se empiecen a contar los primeros votos. Este es el Centro de Mando y Procesamiento de Datos, a donde llegará la información de las actas de escrutinio luego que se cierren las urnas el día de las elecciones. Los equipos tecnológicos, el software y los canales de transmisión están a punto, pues fueron puestos a prueba el último domingo en el simulacro. Para ello, ahora solo se ultiman detalles, asegura Edmond Muñoz, director de la Delegación Electoral de Pichincha. Desde los recintos electorales ya se transmiten las actas, ¿sí? Luego las actas llegan acá, son ingresadas en el Sistema Nacional de Escrutinios, y esas actas, conforme van ingresando, van subiendo al sistema y los resultados de todo el país. En este espacio se ubicarán los digitadores. Serán alrededor de 5.000 personas las que estarán en este lugar. Según el director, se ha calculado ya el tiempo que les podría tomar procesar las actas. Hasta las 3, 4 de la mañana del lunes ya esté procesado todo, a excepción de aquellas actas, lógicamente, que tendrán las inconsistencias numéricas, inconsistencias de firmas. Este otro espacio, en cambio, se ha destinado para recibir todo el material electoral que está a cargo de las Fuerzas Armadas y que de esta provincia llegará, cuya custodia es su responsabilidad. La seguridad de las instalaciones y el talento humano, y también cuando lleguen los kits electorales, la seguridad de las bodegas y de los kits electorales que se encuentran en la bodega. Solo en este centro de procesamiento de datos en la provincia de Pichincha, los digitadores tienen la responsabilidad de recibir la información de más o menos 45.000 actas, tratarlas, escrutarlas y también enviarlas al Centro de Mando Nacional. 4 papeletas serán entregadas a los sufragantes este domingo en los comicios anticipados. Valeria Villalba está en estudios para explicarnos el color de cada papeleta y a cuántas dignidades se escogerán en esta jornada democrática. Hola, ¿qué tal? Así es. Para estas elecciones anticipadas en nuestro país imprimirán 36.9 millones de papeletas, donde se escogerán a las nuevas dignidades. La persona que irá a sufragar este domingo 20 de agosto recibirá 4 papeletas al acercarse a la Junta Receptora del Voto. Una para binomio presidencial, como pueden observar, es de color café claro, en donde están señalados los 8 partidos políticos con su candidato presidencial y su respectivo binomio. Aquí deberá marcar la casilla correspondiente a su elección. Luego tenemos la papeleta de asambleístas nacionales, que será de color morado. Aquí se escogerá una lista. De escoger uno de cada uno, usted podría anular su voto. De igual forma, para asambleístas provinciales, que podemos ver, es de color celeste la papeleta. De igual forma, se escoge la casilla del partido de su elección. En total serán 137 asambleístas los que se van a escoger durante esta jornada democrática. 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales y 6 asambleístas
congresistas del exterior. Finalmente, de color verde será la papeleta de la consulta popular sobre el Yasuní, la cual tendrá 2 opciones de respuesta. Pero, atención, para el Cantón Quito, se entregará una papeleta adicional, será una quinta, será de color rosa y morado, correspondiente a la consulta por el Chocó andino. Las papeletas electorales contarán con 3 niveles de seguridad de alta complejidad, anticopia y antiescáner que impiden su falsificación, alteración, duplicación y sustitución. A menos de 72 horas de que concluya la campaña electoral, los candidatos a la presidencia de la República intensifican sus recorridos. Algunos concentran sus actividades en medios de comunicación y otros se reúnen con jóvenes. A esta campaña electoral le quedan pocos días para su cierre y los candidatos a la presidencia de la República adelantan actividades. Luisa González de la Revolución Ciudadana agendó para este martes entrevistas a varias radios de la capital. Ahí compartió sus propuestas de campaña. Depurar a la fuerza pública, volver a hacer esas pruebas del polígrafo. Investigación con la UAFE. Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede, la mañana de este martes estuvo en Quito en varias entrevistas y luego viajó a Azuay para hablar de seguridad y encabezar una actividad a la que denominó Hito por la Paz. Pero la seguridad hay que tratarlo primero controlando las fronteras y ahí se requiere una inversión fuerte en aviones no tripulados que resulta más económico que los aviones tripulados. Javier Hervas de Reto priorizó este martes las entrevistas con varios medios de comunicación. Otto Sonnenholzner, el candidato de la Alianza Actuemos, se reunió esta tarde con jóvenes en el Parque Los Faroles, en el norte de Guayaquil. Rechazar que existan candidatos que estén impugnando la inscripción del reemplazo del señor Villavicencio. Eso no tiene presentación. El señor Villavicencio merece tener su representación en la papeleta y es su partido y sus coidearios los que tienen que decidir quién es. Jan Topic, el candidato de la Alianza Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Centro Democrático, dio una rueda de prensa en la vía San Borondón. De alguna forma u otra, toda la corrupción de jueces, fiscales, políticos están directamente vinculados con el narcotráfico. Mientras que el binomio de Construye, el precandidato Cristian Zurita y Andrea González, visitaron varios medios de comunicación para difundir su oferta de campaña. Zurita no puede promocionar su candidatura, puesto que el Fondo de Promoción Electoral es solo para binomios calificados, aseguró el Consejo Nacional Electoral. La campaña concluye el 17 de agosto y a las 0 horas del viernes 18 inicia el silencio electoral. Más noticias en 24 horas. La Fiscalía investiga a los 4 personajes que participaron en una reunión en la que supuestamente se buscaba la forma de echar abajo la licitación de los seguros de Petroecuador. El objetivo sería beneficiar con una prórroga a la firma que mantiene su póliza vigente hasta este fin de mes. En la mesa se habla de un reparto de $4 millones. En Petroecuador hay alerta frente a la denuncia que este noticiero presentara respecto a una reunión entre 4 personajes con dudosas intenciones de echar abajo el concurso para la contratación de los seguros petroleros. En juego está una póliza de $99.1 millones, pero en esta cita se analizaba la forma de bajarse el concurso y que la póliza se extienda con la aseguradora actual. Solamente pararlo a través del CERCO, porque yo sé que eso podríamos hacer. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me envíen una extensión. No era la primera reunión sobre el tema, pero el propósito está planteado. Hace un rato necesitas además que se caiga el concurso. Correcto. ¿No es cierto? Uno de los abogados y quien más participa evidencia su llegada en Petroecuador y los contactos en la EMCO. Entonces ahí estoy yo metiendo, son 3 actores, ahí estoy metiendo yo además una serie de acciones internas de Petro. Casi que yo justifico a través de esta presión EMCO la prórroga a través de o basado en la caída del concurso. Las pretensiones de Hispana de Seguros por echar abajo la licitación se dejan ver también en lo formal. A través de una carta enviada el pasado 2 de agosto, Nayib Jiménez, procurador de Hispana, denuncia ante el CERCOP y pide que se pare esta licitación. Causa sorpresa la ligereza con la cual Petroecuador se está tomando este procedimiento de contratación, el cual, ya se dijo, quizás sea el más importante del país, evidenciándose un exceso de discrecionalidad del actuar de la entidad contratante. Y en esta carta se pide la cancelación del proceso de licitación, en el mismo día de la reunión en la que casualmente se hablaba de lo mismo, bajarse el concurso, lograr una prórroga en la mesa.
Ya, entonces ya ves que el alcance no es únicamente prórroga, es también caída de concurso. Claro. Entonces yo sí considero que debería haber un honorario atado a la caída y cumplir ese honorario contra el resultado, obviamente. Gracias. Uno de los asistentes a la cita es Pablo Arosemena Mármol, quien según el registro del Seguro Social trabajó para Hispana de Seguros entre junio del 2022 y junio del 2023, con 13 aportaciones. 2 meses después llega a esta mesa a intermediar por la aseguradora. Que se caiga el proceso, que me pidan una extensión. A finales de junio, Teleamazonas publicó una nota en la que se reveló una denuncia de supuestas irregularidades en la póliza entregada a Hispana de Seguros en 2021. Señalando una serie de supuestas inconsistencias en los compromisos de reaseguros y aparentes irregularidades en la documentación. El representante legal de la empresa, Juan Carlos Arosemena Mármol, hermano del participante de la reunión, dijo que todo es político. Las denuncias fueron un statement político, sencillamente para tratar mediáticamente de justificar una nulidad. No obstante, el audio, las fechas y las pretensiones tienen una coincidencia tan perfecta como esclarecedora sobre las intenciones de bajarse un concurso y lograr la millonaria póliza sentados con un café. La pobreza en el área de Chocó andino alcanza el 85%. De acuerdo con la Cámara de Minería y la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, prohibir la explotación minera vulneraría aún más a la población. A 5 días de que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas sobre la consulta popular respecto a la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní y la explotación minera en la zona del Chocó andino, expertos señalan cuáles serían las consecuencias de votar por el sí. El Chocó andino, ubicado en el noroccidente de la provincia de Pichincha, está compuesto por 286.000 hectáreas. Allí existen 65 centros poblados. De acuerdo a la Cámara de Minería del Ecuador, aunque esta es una zona rica en biodiversidad, la pobreza es un factor común entre sus habitantes. Todos esos pobladores están muy preocupados porque al prohibir una minería responsable, se estaría desprotegiendo a las comunidades, quitándoles cualquier plataforma de desarrollo. De ahí que apuntan que la pregunta que responderán más de 2 millones de habitantes del Cantón Quito este 20 de agosto únicamente debió estar dirigida a quienes viven en el Chocó andino, pues las 20 concesiones mineras en el área se traducen en oportunidades laborales y de desarrollo para la comunidad. Esto es menos del 7% del total del Chocó. Esas concesiones están en fase de exploración. Buscan, muchas de ellas, los geólogos, sociólogos, ingenieros ambientales ni siquiera han puesto un pie en territorio. El no es la manera de decir sí hay seguridad jurídica y decir sí queremos inversiones serias en el Ecuador. Aseguran además que los ecuatorianos deben tomar en cuenta que en caso de que gane el sí en las urnas, la ley no es retroactiva. Las concesiones que están otorgadas no pueden ser ni revocadas ni vulnerar su derecho al desarrollo y a obtener los permisos y a su ejecución. En cuanto a prohibir la explotación petrolera en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, coinciden con las cifras expuestas por el Banco Central, es decir, que generaría un déficit de 2.275 millones en 3 años. Gracias por informarse junto a nosotros. Ahora les contamos que legisladores y funcionarios de la Asamblea Nacional disuelta gastaron más de $500 000 en viajes y viáticos en 2 años. 85 ex legisladores realizaron viajes, de 4 de ellos lo hicieron en 9 o más ocasiones. A la imagen negativa que ya tenía el periodo legislativo disuelto por muerte cruzada se suma el gasto de los asambleístas en los viajes que realizaron durante los 2 años que estuvieron al frente del Parlamento. Según el Observatorio Legislativo, en este periodo viajaron 2.305 veces. 95% de esos viajes fueron nacionales y el 5% internacionales, en los cuales se gastó $679.805. No solo viajaron asambleístas, también lo hicieron funcionarios legislativos. Esto a pesar de que es un número menor si lo comparamos con el periodo legislativo 2017-2021, sigue siendo una cifra alta. Lo que se puede identificar también es que en lo que más gastamos los ecuatorianos son en, por ejemplo, viajes y viáticos de personal de seguridad, de protocolo y de comunicación de los asambleístas.
El personal de seguridad fue el más solicitado para estos viajes. Virgilio Saquicela fue el asambleísta que más usó el personal de seguridad, con 143 viajes con un costo de $50,130. En total, fueron 85 asambleístas que realizaron estos viajes. 4 de ellos viajaron en 9 o más ocasiones, gastando entre $3,000 y $5,000. Se trata de Washington Varela, Efren Galapucha, Consuelo Vega y Yajaira Urresta. Y 4 legisladores gastaron más de $7,000 en 3 o más viajes internacionales. Según el Observatorio Legislativo, fueron Rina Campaín, Pavel Muñoz, Vilma Andrade y Paola Cabezas, quien además hizo el viaje individual más costoso a Nueva York. De este informe que ustedes hacen, de este análisis, ¿se pudo saber o se pudo determinar para qué viajaron, cuál fue el fin y qué beneficios tenemos de estos viajes? Desafortunadamente no. Los informes de viáticos, los informes de viajes que entrega la Asamblea Nacional son muy sucintos. Los asambleístas, que incluso muchos de ellos están buscando ahora la reelección, cuenten a la ciudadanía en qué consistieron esos viajes. En el país ya rige una nueva ley de transparencia que ahora obliga a los asambleístas a que entreguen esta información. Entregue información en formatos abiertos. ¿Y a qué se refiere eso? Que no sean estos PDFs mal escaneados. Incluso se debería pensar en que es necesario transparentar los comprobantes de pago. Será entonces el reto de la nueva asamblea, que tendrá poco menos de 1 año y medio para cumplir con la ley. La recaudación tributaria en el país tuvo un crecimiento del 3,8% con relación al año 2022. Hasta julio de este año el monto supera los 1.000 millones, más de un 60% de la meta esperada para este año. Un crecimiento en las ventas durante el primer semestre de este año se ha visto reflejado en un notable incremento en la recaudación tributaria que registra el Servicio de Rentas Internas. Con corte al mes de julio, el SRI recaudó $10.809 millones, 402 millones adicionales en relación al 2022. Representa aproximadamente el 60% de todo lo que esperamos recaudar este año y además también es 4% más que el año pasado. La recaudación del impuesto al valor agregado también refleja un incremento, en este caso del 7,4%, pues llegó a los 4.920 millones. Otro factor que ha ayudado a la recaudación, de acuerdo a Briones, se debe a una mejora en los procesos de cobro, lo que derivó en más de 20.000 nuevos contribuyentes a la tributación. A pesar de ello, desde el Ejecutivo se está trabajando en un nuevo decreto ley enfocado en la lucha contra la evasión tributaria. Es una propuesta que todavía está en un análisis final para ser enviada a la Corte Constitucional, y lo que buscamos más bien es no subir ningún tipo de impuesto, no crear ningún tipo de impuesto, sino seguir en este afán de fortalecer los controles, de dotar al SRI, a la Administración Tributaria, con las herramientas necesarias para poder cobrar todos los impuestos. Confía en que en esta ocasión la Corte Constitucional valorará como urgente la lucha contra la evasión como una forma para generar recursos prioritarios para el Estado y poder ir cubriendo el déficit fiscal. Hoy termina el registro migratorio para extranjeros en Ecuador. Este es el paso previo para obtener un visado. En el caso de los venezolanos que ingresaron por pasos ilegales, tendrán hasta abril de 2024 para cumplir el proceso de regularización. Uno de los requisitos es que no tengan antecedentes penales. Más de 6 millones de venezolanos están en situación de refugio o como migrantes alrededor del mundo. En Ecuador hay cerca de 500,000 de extranjeros. El 95% de ellos son precisamente de esa nacionalidad. Desde hace un año, Ecuador puso en marcha un registro migratorio para permitir que obtengan un visado temporal. Y este martes 15 de agosto finaliza el plazo para su registro. Según cifras proporcionadas por la Fundación Tu Migrante, en estos 12 meses se han registrado 190.861 venezolanos, cifra que según sus representantes genera preocupación. Los esfuerzos comunicacionales por parte del Ministerio del Interior y por parte de la Cancillería del Ecuador han sido bastante escasos. A esto se suma otro dato que causa alarma, pues hay cerca de 42.000 niños registrados, pero a decir de Febres Cordero, solo el 10% de ellos podrá acceder al visado. Padres o madres vinieron con sus hijos, pero Venezuela en los últimos años eliminó de sus normativas el otorgamiento de poderes con respecto a la representación de menores. El Ministerio de Inclusión Económica y Social
que es el rector, el llamado a la institución, y lo ha hecho en varias oportunidades, para poder resolver estos casos de situaciones monoparentales. Los venezolanos que ingresaron de forma legal al país tienen hasta el 18 de agosto para realizar la solicitud de visado, mientras que para quienes entraron por pasos ilegales, el proceso de regularización se extiende por 180 días. Deberán cumplir algunos requisitos, entre ellos temas de seguridad. Una entrevista presencial con la autoridad del Ministerio del Interior, quien a su vez hace un primer análisis de seguridad. Ellos determinan si existe un riesgo o amenaza por parte de este ciudadano, y un certificado que acredite no tener antecedentes judiciales o penales tanto del país de origen como del país, como del Ecuador. Entonces hay una segunda etapa de filtro de seguridad. Una vez que tengan aprobados los requisitos, la Cancillería emitirá una visa temporal por 2 años con posibilidad de renovarla por una sola ocasión.